¿Refleja Abelardo de la Espriella las enseñanzas de Jesús? No lo creo. Muchos cristianos apoyan a Abelardo simplemente porque habla de Dios, de familia y de valores tradicionales, lo cual me parece algo oportuno ahora que se lanza de candidato en un país donde la mayoría de la población es creyente. Pero cuando observo su trayectoria personal y profesional, su relación con el dinero, su visión de la fuerza, su actitud ante los animales y la naturaleza, su respaldo al fracking y su discurso de confrontación política, veo una imagen que se parece mucho más a la lógica de poder que a las enseñanzas que Jesús nos vino a dar. Porque yo personalmente como creyente no podría votar por Abelardo de la Espriella. Quiero comenzar con algo muy importante y es diciendo que este video no es un ataque para de la Espriella, tampoco estoy diciendo que sea un criminal, tampoco es un video para decirles por quién deberían votar, ni estoy diciendo que los que lo apoyen o voten por él sean malas personas. Lo que quiero hacer es una reflexión desde las enseñanzas de Jesús y quiero explicar por qué a la luz de estas enseñanzas yo no podría darle mi voto. Muchos apoyan a de la Espriella porque, bueno, por sus posiciones conservadoras, pero yo considero que gran parte de su trayectoria política y su discurso y varias de sus propuestas contradicen aspectos muy relevantes y muy importantes y fundamentales de la enseñanza de Jesús. Yo veo a muchos creyentes que lo apoyan con entusiasmo y me pregunto si realmente estamos evaluando los candidatos con los criterios de Jesús o simplemente basado en nuestras preferencias políticas. Mi razonamiento es muy sencillo. Primero, Jesús nos enseñó que no se puede servir a Dios y al dinero a la vez. Fue él quien dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Una persona que tiene como prioridad y centro de su vida el enriquecerse, no tiene a Dios como foco y como prioridad. Por eso me parece importante que nos preguntemos, ¿qué ha ocupado el centro de la vida pública de un candidato? Es un hecho ampliamente conocido y documentado que él ha sido abogado de jefes paramilitares, parapolíticos, de Alex Saab, de David Murcia, un supuesto violador de mujeres, un pastor que violaba mujeres y otras figuras vinculadas a escándalos nacionales. Ahora bien, yo sé desde una perspectiva jurídica, defender a un acusado no convierte automáticamente al abogado en un criminal. Yo eso lo sé muy bien, obviamente. Pero yo me pregunto, ¿qué revela sobre las prioridades de una persona haber dedicado gran parte de su vida y su trayectoria política o vida pública o de su carrera profesional a defender a quienes más poder económico tenían, incluso cuando estaban acusados de graves daños contra la sociedad? Sabemos que Abelardo construyó gran parte de su prestigio y de su fortuna defendiendo a personajes ampliamente cuestionados de la historia reciente de Colombia, paramilitares, como les decía, parapolíticos, grandes estafadores, violadores, y sí, todo acusado tiene derecho a la defensa. Ese es un principio fundamental del Estado de Derecho. Aún así, la pregunta sigue siendo válida. ¿Qué revela sobre nuestras prioridades dedicar gran parte de una carrera profesional y de una vida pública a defender precisamente a quienes tanto daño le han causado al país y a la sociedad? Como creyente, cuando busco los evangelios, me encuentro a Jesús del lado de las víctimas, de los vulnerables, de los desprotegidos, de los desamparados, de los pobres, de los excluidos. No encuentro a Jesús buscando enriquecerse y enriquecer su vida acercándose a quienes tenían más dinero o más poder. Entonces, por un lado tenemos a Jesús con sus enseñanzas y por otro lado tenemos a este señor que se sabe que gran parte de su vida se ha dedicado a ocultar, manipular o distorsionar la verdad con el fin de ayudar a criminales culpables a evadir la justicia. Cuando Jesús vino a instaurar justicia en este mundo, se sabe que Abelardo construyó gran parte de su notoriedad defendiendo causas extremadamente polémicas y personajes asociados a graves delitos contra el país. En la Biblia dice, en Isaías, aprended a hacer el bien y buscar la justicia. Entonces, un cristiano iría a buscar la justicia, no ayudar a delincuentes y a criminales y a culpables a evadirla. Jesús se identifica con los vulnerables, está del lado de los vulnerables, él los defendía, no estaba del lado de los que se aprovechaban de los vulnerables. Entonces yo me pregunto, ¿qué nos dice sobre las prioridades de una persona el haber dedicado gran parte de su carrera profesional a defender precisamente a quienes más daño le hicieron al país? ¿Dónde estuvo el centro de gravedad de su carrera? ¿Del lado de las víctimas o del lado de quienes tenían más dinero y más poder para pagar la defensa más costosa y enriquecerse a él mismo? También me preocupa el enorme énfasis que Abelardo hace en la fuerza y la confrontación como solución a los problemas de seguridad nacional. Sabemos que él ha defendido públicamente y una de sus propuestas es este concepto de mano firme, de el uso de la fuerza, de fortalecimiento militar frente al crimen organizado, con lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿la solución principal para Colombia es la fuerza o más reconciliación? Llevamos que 60, 70, 80 años probando la primera, aplicando la confrontación directa por medio de la mano dura, la mano firme, y no nos ha dado soluciones, seguimos matándonos entre nosotros. ¿Cuál es la mejor solución para Colombia? ¿La mano
dura y la fuerza, o la reconciliación, porque Jesús puso un enorme énfasis en la reconciliación, el perdón y la restauración. Me preocupa su visión de la seguridad. Mientras Jesús hablaba de reconciliación, perdón y construcción de paz, Abelardo suele presentar la solución a los problemas, principalmente desde la fuerza, la confrontación y la mano dura. Yo creo que Colombia necesita seguridad, yo quiero que mi país sea seguro, pero también creo que una paz duradera requiere de justicia, de oportunidades, de educación y reconciliación. Fue Jesús quien dijo, bienaventurados los pacificadores. Como les digo, yo también quiero seguridad, yo también quiero que los criminales enfrenten la justicia, pero Jesús no construyó su mensaje alrededor de la guerra, lo construyó alrededor de la reconciliación, lo construyó alrededor del perdón, lo construyó alrededor de la restauración de las relaciones humanas. Como él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz no significa impunidad, yo sé eso, pero tampoco significa convertir el conflicto permanente en un proyecto político. Para mí es muy fácil entender que la política de seguridad que plantea Abelardo alrededor de la mano dura solo logrará perpetuar un ciclo de violencia y conflicto armado que se retroalimenta por sí solo por medio de la guerra, y en el cual los más afectados siempre van a ser los más vulnerables, los desprotegidos, todos aquellos por quienes Jesús vino a instaurar la paz. Para mí es obvio pensar que entre más energía y tiempo y dinero le invirtamos a la guerra, menos paz vamos a encontrar y más guerra vamos a fomentar entre nosotros. Entonces me preocupa esa política y esa visión que tiene él del país. Otro aspecto que me genera profundas dudas sobre De la Espriella es su relación con los animales y la naturaleza. De la Espriella ha tenido que responder públicamente por declaraciones antiguas en las que relató que lanzaba gatos, que los amarraba a pólvora para hacer que volaran o que explotaran, y más recientemente afirmó que todo ello había sido simplemente una mala broma y que actualmente se considera hasta animalista. Pero a mí me parece muy preocupante que alguien que aspira a dirigir un país haya considerado gracioso bromear públicamente sobre quemar gatos o lanzarlos de alturas. Si una persona defiende actividades donde el sufrimiento animal es parte del espectáculo o del entretenimiento, muchos podríamos preguntarnos, ¿cómo encaja eso con la compasión que Jesús mostró hacia toda la creación? Es cierto que De la Espriella ha defendido públicamente el fracking como parte de su propuesta energética. Yo considero que promover el fracking en uno de los países con mayor biodiversidad y más ricos en fauna y flora, y en uno de los países más biodiversos de todo el mundo del planeta, es incompatible con la responsabilidad de proteger la creación que Dios nos dio. ¿Debe un cristiano priorizar la explotación y el crecimiento económico o la protección de la creación cuando existe riesgo para ecosistemas únicos? La Biblia enseña que toda la creación le pertenece a Dios. Proverbios dice que el justo cuida de la vida de los animales, de sus animales. Por otro lado, Abelardo ha defendido públicamente la tauromaquia y la cacería deportiva. Y yo me pregunto, ¿es compatible disfrutar del sufrimiento animal con el espíritu de compasión que Jesús nos vino a enseñar? La misma preocupación tengo frente a su defensa del fracking. No porque crea que toda actividad económica es mala, obviamente, sino porque Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Y como creyente creo que somos administradores y responsables de cuidar de la creación, no simplemente ser explotadores de ella buscando cómo enriquecernos a nosotros mismos a cualquier costo. No se equivoquen, no hay tal cosa como fracking responsable o fracking sostenible. Busquen ustedes mismos, investiguenlo. Van a ver el daño que le hace a la tierra. Son daños irreparables por una actividad económica que va a beneficiar a muy pocos, pero sí nos va a afectar a todos, porque va a dañar nuestras montañas, nuestra verdadera riqueza, nuestra fauna, nuestra capacidad de producción agroindustrial, va a contaminar nuestros ríos con esa agua que nosotros necesitamos y que utilizamos para subsistir y sobrevivir. Y como cristiano creo que somos administradores de la creación, no simplemente explotadores de ella. Nuestro deber es administrar y cuidar el mundo y el planeta y las riquezas que Dios nos dio, no simplemente ver y buscar cómo explotarla y cómo enriquecernos de ella. Dios nos entregó la tierra para cuidarla, no para verla únicamente como una fuente de riqueza. Pero quizás el punto que más me preocupa es el tono de confrontación constante que caracteriza buena parte del discurso político de De la Espriella. De la Espriella ha construido buena parte de su discurso alrededor de la confrontación contra la izquierda y de la idea de que tenemos que rescatar al país de las manos de la izquierda, de las garras de la izquierda. Se sabe que, bueno, muchos analistas y columnistas han señalado que este man ha utilizado una retórica confrontacional y que presenta la política como una lucha entre enemigos irreconciliables. Desde una perspectiva cristiana, yo me podría preguntar, ¿puede un líder seguir el ejemplo de Cristo mientras convierte a millones de compatriotas, casi la mitad del país, en enemigos? Jesús habló de amar al enemigo, bendecir al que piensa diferente, buscar reconciliación y ser pacificadores. En Mateo dice, bienaventurados los pacificadores. En Mateo también dice, amad a vuestros enemigos. Yo sé que eso no significa, esto no
significa estar de acuerdo con todo el mundo, pero sí significa rechazar la política basada en el odio y la deshumanización. De la Espriella con frecuencia presenta la realidad como una confrontación, una lucha entre buenos y malos, entre patriotas y enemigos, entre quienes piensan como él y quienes pertenecen a la izquierda. Y aquí es donde veo una diferencia enorme con Jesús. Jesús habló con fariseos, con gentiles, con romanos, habló con pecadores. Jesús habló con personas que pensaban completamente distinta a él y nunca dejó de reconocer su dignidad humana. Una democracia sana requiere debate, pero también requiere respeto. Cuando la política se convierte en odio hacia quienes piensan diferente, dejamos de construir comunidad y empezamos a construir enemigos. Y Jesús nunca llamó a sus seguidores a odiar a sus enemigos. Nos llamó a amar incluso a aquellos con quienes tenemos diferencias profundas. Por eso mi problema con Abelardo no es que sea conservador, mi problema con él no es que sea exitoso económicamente, mi problema es que encuentro muy difícil reconciliar muchos aspectos de su trayectoria pública y de su vida profesional y privada con los valores centrales del Evangelio, cuáles son la humildad, la misericordia, la compasión, la justicia, la defensa de los vulnerables, la reconciliación, el cuidado de la creación y el amor al prójimo. Como les decía, no pretendo decirle a nadie por quién votar. Solo quiero invitarlos a que antes de apoyar a cualquier candidato, nos hagamos una pregunta sencilla y reflexionemos si realmente este líder refleja el carácter de Jesús. Porque seguir a Cristo no consiste únicamente en defender ciertos valores morales o ciertas tradiciones, en defender la familia, en hablar de Dios, sino en realmente reflejar el carácter que Jesús nos vino a enseñar. Yo me pregunto, ¿la fe se mide solamente por posiciones sobre la sexualidad y la familia, o también por la humildad, la justicia, la misericordia y el trato hacia los vulnerables? Seguir a Cristo también significa practicar misericordia, la justicia, la humildad, la compasión y la paz. Y esos criterios deben importar tanto como cualquier propuesta política. Ahí les dejo eso. Nada, pues yo solamente quería hacer esa reflexión. Yo personalmente no puedo votar por ese man porque no se alinea con ninguno de los valores que Jesús vino a enseñarnos. Y yo sé que no tengo autoridad para criticarlo, para juzgarlo. Y lo digo no porque les interese, a ustedes no les importa eso, pero yo sé que no he sido un buen hijo, no he sido un buen hermano, no he sido un buen amigo. Pero precisamente por eso he buscado acercarme a Jesús a lo largo de mi vida, aún más los últimos meses, y he buscado a Jesús en la palabra y lo he encontrado en mi vida y lo conozco. Y el Jesús que conozco no se refleja en las posturas y en el carácter y el perfil de este candidato. Entonces, nada, pues no, solamente quería hacer esa reflexión. Los dejo ahí y ojalá lo piensen bien para decidir por el mejor presidente que necesitamos en este momento.